Mis hermanos, buenas noches. Qué bendición. Le damos gracias a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, porque una vez más estamos aquí, atentos a oír la voz del Altísimo, a oír la voz del gran Yo Soy. Yo sé que usted está preparado en este momento para seguirse edificando, para seguirse llenando de la presencia de Dios, porque cuando usted escucha la palabra de Dios, usted se llena de su presencia. Imagínese usted si su presencia lo inunda a usted, su vida, la vida de sus hijos, la vida de, también la vida que tenemos en casa, ¿verdad? Está llena de la presencia de Dios, porque sabía usted que, mis hermanos, nuestros hogares tienen espíritu. Y a veces, ¿por qué? Porque a veces hay espíritus que usted no sabe ni que se mueven, pero nosotros esperamos que en el nombre de Cristo Jesús, a través de que usted en su casa la usa para hacer casa de adoración y de exaltación a Dios, su casa se va a inundar de la presencia de Dios. Y por lo tanto sabemos que ningún espíritu contrario al Espíritu de Dios va a acercarse a su vida, ni a su casa, ni a los suyos. Así que en el nombre de Cristo Jesús, preparémonos para escuchar este precioso tema. Recuérdese que por la mañana, aquellos que escucharon el tema de la mañana, el de la seducción o espíritu de Leviatán, quedamos que por la noche íbamos a seguir con el tema porque era un tema muy extenso. Y así que vamos a escuchar la segunda parte, ¿verdad?, de este tema. Solo quiero ir a pasos acelerados para los que no estuvieron por la mañana o los que no han escuchado este tema. Vamos a dar las citas bíblicas para que les quede, ¿verdad?, en su agenda, si usted anota o si usted quiere saber qué citas bíblicas se dieron, pues entonces las vamos a dar en este momento, y así a pasos agigantados o acelerados, como usted lo quiera ver, yo le voy a hablar un poquito de lo que dicen estas citas bíblicas. Así que vamos a leer la primera cita que yo di, que era en Isaías 27. Vamos a leer solo el capítulo 1. Primeramente lo leo en Reina Valera y luego lo vamos a leer en Internacional. Dice la palabra de Dios: en aquel día el Todopoderoso castigará, dice, con su espada dura y grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortosa, matará al dragón, dice, que está en el mar. Entonces muchos de nosotros, mis hermanos, sabemos que todo esto, mis hermanos, que el Señor habla son cosas espirituales. Nosotros a veces cuando leemos Apocalipsis, pensamos que Apocalipsis, mis hermanos, está lleno de la revelación de los últimos tiempos, ¿verdad? De los tiempos donde el Señor va a hacer cosas tan grandes, mis hermanos, que muchos ni se lo esperan. Pero también tenemos que recordar que espiritualmente también a veces, mis hermanos, estos espíritus están operando en nosotros, porque somos nosotros los que hacemos que esos espíritus a veces crezcan, que lleguen a ser grandes. Así como lo que yo hablaba por la mañana, estaba hablando de lo que ahorita está pasando a nivel mundial, mis hermanos. Muchos países, hermanos, adoptando la misma gente que dice ser cristiana, porque no podemos, mis hermanos, decir que son cristianos, porque el que dice ser cristiano tiene que ver que, mis hermanos, qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que seguir ese modelo de Él, ¿verdad? Entonces, a veces decimos ser cristianos y no seguimos, mis hermanos, todas las huellas de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Entonces, estamos adoptando, mis hermanos, costumbres paganas. Estamos adoptando, mis hermanos, para la iglesia cristiana, ahí sí que costumbres que a Dios le desagradan, que a Dios le molestan, que a Dios le irritan. Estamos imitando más al mundo, mis hermanos, que imitar a Dios, que leer la palabra, que escudriñar la palabra y vivir conforme a lo que dice la palabra. Se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque la carne todavía está operando ahí. Entonces tenemos que detectar qué espíritus se están moviendo en nosotros y también qué espíritus se mueven en nuestra familia. Y todo eso lo tenemos que sacar, porque dice la palabra de Dios, aquí está hablando, dice el Señor, que en aquellos tiempos el Señor vendrá, y mis hermanos, y todo aquel que tenga ese comportamiento, que es, mis hermanos, ese comportamiento de esta serpiente, porque está hablando de una serpiente, ¿verdad? Que recuérdese que las serpientes
tipifican, mis hermanos, seducción. La serpiente seduce, encanta a las personas. Entonces, así como yo lo hablaba también en la mañana, que cuando mis hermanos, Eva fue seducida a través de de sus sentidos, o sea, mis hermanos, sus sentidos de la visión, de sus oídos, ¿verdad? Sobre todo a ella le hablaron a los oídos y ella, mis hermanos, recibió el mensaje y ella hizo o sea que la serpiente lo que hizo fue envenenarle, ¿verdad? Su corazón y mis hermanos, y fue llevada a cometer pecado y todos esos pecados tuvieron consecuencias, porque a través de eso, mis hermanos, ella contaminó también a Adán y también Adán fue contaminado porque el Señor lo puso a cuidar en ese momento el Edén, el huerto, y él, mis hermanos, no estaba en ese momento cuando ella fue seducida a través de una serpiente. Entonces, hoy en día, de igual manera, mis hermanos, la serpiente, mis hermanos, sigue ese espíritu seductivo, sigue seduciendo a la gente. Mis hermanos, la gente vive en la carne. Hoy usted va a detectar muchas cosas de las cuales tiene por consecuencia, mis hermanos, el abrirle a nosotros las puertas al enemigo. Por eso dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos andar donde está todavía el pecado. Como le digo, muchas iglesias están jugando, mis hermanos, haciendo cosas que a Dios le desagradan porque hoy en día no quieren, mis hermanos, enseñarle palabra de Dios a los jóvenes, a los niños, sino que mis hermanos lo que quieren nada más tenerles entretenimiento para mantener, mis hermanos, el grupo de personas, para mantener, mis hermanos, quizá llena las iglesias, pero lastimosamente gente sin entendimiento, y dice la palabra de Dios que mucho pueblo va a perecer por falta de conocimiento. ¿Cuántos jóvenes, mis hermanos, llegando ya a la adolescencia, ya no quieren saber más de Dios? Y menos, mis hermanos, jóvenes también, mis hermanos, haciendo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Se enamoran, hombres o sea mujeres, de personas, mis hermanos, que no buscan a Dios, que no sirven a Dios. Entonces quiere decir que hay una desviación. Dice la palabra de Dios que así como Salomón, mis hermanos, usted lo ha leído, él dice que fue desviado en su corazón, ¿verdad? Él, mis hermanos, por haber él tenido relación con mujeres paganas, mis hermanos, él llegó a adorar a dioses ajenos cuando él sabía, mis hermanos, que él había adquirido todo lo que tenía, todo lo que poseía, a donde él había llegado, toda esa sabiduría que Dios le había dado para ayudar al pueblo. Mis hermanos, lastimosamente no tuvo sabiduría para poder conducir su vida y él mismo, mis hermanos, arruinó su vida. ¿Por qué? Cuando él tenía una promesa prometedora, mis hermanos, algo grande para la vida de él, porque Dios no da cosas pequeñas, no que son cosas grandes. Y este hombre, mis hermanos, fue desviado, dice, en su corazón. Y mis hermanos, él dice que le hizo hasta altares a todas estas mujeres, ¿verdad? Porque su corazón se desvió completamente y no solo les hizo los altares, sino que él también adoraba a esos dioses. Mire qué tremendo como nosotros también, mis hermanos, hacemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros adoptamos todas aquellas costumbres paganas, mis hermanos, no queremos salir de aquello, entonces ofendemos a Dios porque Dios dice algo en su palabra, Él dejó sus leyes y nosotros las tenemos que cumplir, dejó sus mandatos y nosotros los tenemos que cumplir, y muchos de nosotros, como le digo, queriendo quedar bien con los demás, pero menos queriendo quedar con Dios. Por eso el Señor no se equivoca en nada. Él dijo, muchos serán los llamados y pocos van a ser los que escogidos, porque el que se mantenga firme, mis hermanos, es aquel que se va a mantener firme en lo que dice la palabra. Y yo le voy a decir algo, no es cosa tal vez fácil el mantenerse firme, porque quizá usted va a ser señalado, vituperado, va a ser quizá hasta maltratado, muchas cosas que le pueden hacer la gente, ¿verdad? Burla y todo lo que quieran hacer, pero mis hermanos, cuando uno sabe a quién es al que sirve, a quién es al que busca, uno se mantiene firme. Entonces, hoy vamos a detectar este espíritu inmundo que se mueve hoy día, no solo en las iglesias, se mueve en nuestros hogares, se mueven personalmente, para desecharlo, porque Dios nos está trayendo, mis hermanos, este momento, un tiempo, mis hermanos, de misericordia, para que nosotros saquemos ese espíritu inmundo, que ese espíritu se vaya de nosotros, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, por favor, yo sí le pido con todo mi corazón de que tenemos que poner
atención a todo esto que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Aquí la palabra de Dios está diciendo, y vuelvo a leérselo, lo leo ahora en versión internacional, dice: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, y Leviatán, la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando que dice que este espíritu, mis hermanos, es una serpiente, dice, tortuosa, o sea que tortura, mis hermanos, a la gente, y también huidiza, dice, es una serpiente huidiza y una serpiente tortuosa, o sea que, mis hermanos, la gente, después de que él hace lo que quiere con ella, mis hermanos, él pasa factura, o sea, el enemigo pasa factura. A mucha gente, mis hermanos, por eso a veces comete pecado, por no escuchar la voz de Dios, y mis hermanos después tiene que pagar la factura, porque el enemigo dice que él vino a matar, a destruir y a dividir, y eso es lo que él quiere, mis hermanos, traer división entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros, mis hermanos, ahí cuando nosotros hacemos la maldad, cuando nosotros hacemos pecado, estamos adorando al diablo, no estamos, mis hermanos, adorando a nuestro Señor. Porque una persona que dice adorar a Dios es cuando aquella persona, mis hermanos, se mantiene firme. Que aún, mis hermanos, cuando sepa que aquella situación que está viviendo, que está pasando, tiene que recordar que es Dios el que lo va a sacar de aquello. No, mis hermanos, buscar el camino más fácil. O quererse uno, mis hermanos, a veces ser una persona vengativa, porque hay gente que por andarse vengando, por andar mostrando que se las puede, de que es mejor, mis hermanos, comete errores que no debería de cometer, que después tiene que pagar las consecuencias. Amén. Entonces el enemigo eso es lo que quiere, que usted toda la vida pase pagando consecuencias y que un día no llegue a alcanzar la salvación. Entonces tenemos que estar claros en esto. Dice que este espíritu de Leviatán es el espíritu de seducción que trabaja de esta manera, seduciendo los sentidos de las personas, sobre todo dice que, mis hermanos, la gente se mantiene en una competencia todo el tiempo. Mira, hay gente, mis hermanos, que solo se mantiene compitiendo, a veces hay gente que hasta metiéndose a deudas, porque quiere competir con los demás, quiere mostrar que está bien, y mis hermanos, y empieza a competir de que ellos están mejor. De igual manera, este es un espíritu muy sutil que se mete, mis hermanos, en las iglesias. Y yo lo voy a repetir porque esto es muy común en la gente. Usted se ha dado cuenta que hay gente que usted la mira muy solícita, una persona, mis hermanos, que en todo quiere estar, en todo quiere meterse, y mis hermanos, y siempre, óigale usted su vocabulario, siempre hablando de los demás, diciendo de que si no hubiese sido por él o por ella, no se hubiese llevado a cabo las cosas que se hicieron, o que aquello estaba mal, pero cuando él o ella llegó, lo arregló, esto, el otro. Recuérdense que nosotros lo que tenemos que cuidar es la obra de Dios, tenemos que entender eso, y todos somos el cuerpo de Cristo, y todos tenemos que cuidar la obra de Dios cuando usted verdaderamente es un hijo y un siervo de Dios. Un hijo de Dios nunca anda alardeando de lo que Dios mismo le ha dado, porque Dios nos da los dones y nos lo da para nuestro propio beneficio, no para alardear de que somos mejores, de que sin nosotros, como diciendo, sin nosotros nadie podría hacer nada. Mis hermanos, recuérdese que nosotros no somos indispensables delante de Dios, porque Dios lo que va a probar son los corazones. Entonces, estas personas, mis hermanos, una persona que usted identifique que tiene ese espíritu inmundo, es un espíritu seductivo, seduce a muchos, que hasta muchos dicen, ¡ala, qué listo! O qué persona más solícita, o qué persona que es bien, que todo se lo sabe, y mis hermanos empiezan a hacer alianza con estas personas, y a veces no se dan cuenta que estas personas lo único que están trayendo, mis hermanos, es división a un lugar. Puede ser una empresa, puede ser una iglesia, puede ser una casa. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted está en pilas, si usted es una persona que todo se lo sabe, entonces, mis hermanos, tiene que ser una persona correcta de ayudar a los demás a crecer también, no solo, mis hermanos, guardárselo uno para uno mismo. Entonces, este es un espíritu que
carga a esta persona y es un espíritu seductivo. Oiga bien, seduce, porque viene a seducir a las personas y pone división, y después, mis hermanos, por eso hay pleitos. Y recuérdense que el espíritu que aparentemente se manifiesta como ángel de luz, como se manifiesta el enemigo, a veces, mis hermanos, lo único que traen son contiendas, la demás gente se empieza a sentir apartada, la demás gente ya se siente molesta, y mis hermanos, entonces ese es un espíritu de división. Y oiga bien, por eso el Señor es muy claro en su palabra y dice, mis hermanos, que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Entonces, ahí, mis hermanos, empieza a ir la presencia de Dios, y sin la presencia de Dios no pasa nada. Mis hermanos, en donde no hay presencia de Dios no pasa nada. Entonces, estas personas, eso es lo que hacen, hacer que la presencia de Dios se vaya. Entonces, analicemos. Capta usted en este momento, si usted está sirviendo, usted es una persona que está siendo envuelta por este espíritu y lo está usando a usted, o quizá usted tiene un familiar que es así, ore por él, clame por él, pida perdón y dígale: Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, este espíritu inmundo se va de nuestras vidas, porque, mis hermanos, hay que echarlo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? No lo ate, mándelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Que se le quite esa mala costumbre de andar atando los espíritus. Los espíritus hay que sacarlos y hay que mandarlos directamente al abismo para que no operen en otras personas. Porque recuérdese que así como dice la palabra, que los espíritus inmundos, los espíritus, mis hermanos, así, chocarreros, rastreros, todos esos andan buscando lugares secos donde no hay alabanza, donde no hay oración, y ahí es donde ellos posan. Entonces, cuando los saquemos, mandémoslos de una vez al abismo. Amén. Deje de andar reprendiendo. Amén. Que el Señor los reprenda. Nosotros no. Nosotros tenemos que sacar esos espíritus de nuestras vidas. Nosotros tenemos que renuncia a ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de este espíritu inmundo, mis hermanos, es también cuando una persona desnuda a la otra. Mis hermanos, siempre hay personas que por alcanzar algo desnudan a los demás. Se ponen a hablar, mis hermanos, uno con otros, ahí calladitos, que nadie se dé cuenta, y mis hermanos empiezan a reír hasta de la gente, y a veces es eso lo que están haciendo, desnudando a los demás. Entonces, ¿sabía usted que el nombre de Satanás significa alguien que se opone entre dos? O sea que, mis hermanos, por eso se cumple la palabra donde dice que él vino a dividir. Entonces nos divide de Dios, nos divide de las personas, y recuérdense que nosotros lo que tenemos que hacer es que el cuerpo de Cristo se mantenga unido y se mantenga fortalecido. Amén. Dice que aquí escribió algo, dice la palabra de Dios, dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí Él va a obrar. Entonces, por eso es ese trabajo tan grande y sutil que hace el enemigo, mis hermanos, de dividir a la gente en las iglesias principalmente, y también, mis hermanos, por ende, lo va a hacer en sus casas también, porque recuérdense que a veces, mis hermanos, en nuestra misma casa tenemos aquellos Jonases, que, mis hermanos, que el barco ahí se está destruyendo, ya se está hundiendo, vienen vientos contrarios, porque hay gente que no está de acuerdo, mis hermanos, con lo que a veces en casa se dice qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser nosotros esos, de no permitir que ese espíritu esté operando en nuestras vidas. Dice que la serpiente viene a seducir los sentidos y viene a encantar. O sea, encantar, mis hermanos, es como la gente, mis hermanos, se vuelve fantasiosa. ¿Sabía usted que el nombre de Guatemala, para los que no lo sabían y para los que somos de aquí de Guatemala, mis hermanos, el nombre de Guatemala quiere decir fantasía? Mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos quite de ser fantasiosos, porque cuánta gente, mis hermanos, fantasiosa, quiere vivir aparentando lo que no es, como le decía anteriormente, metiéndose en deudas, mis hermanos, queriendo fantasear, queriendo mostrar lo que no es. Mis hermanos, hasta en las cosas del Señor, a veces fantaseamos diciendo que somos esto, que somos el otro. Tenemos un palabrerío, mis hermanos, que a veces cualquiera diría:
qué bárbara esta persona, cómo sabe de la Biblia, cómo se expresa. Cuando mis hermanos, sinceramente, ¿verdad? A veces es gente despiadada, gente, mis hermanos, que no cuida la obra de Dios, que no cuida su casa, que no cuida a sus hijos, que no cuida a su familia, porque una persona, mis hermanos, cuando deja de andar pecando, de andar haciendo todas estas fechorías que a veces hacemos, no nos damos cuenta que estamos arruinando a nuestra propia familia, a nuestra propia generación. Entonces hay maldad en nosotros. Entonces hoy detectemos eso, que si usted ha caído en todo eso, ya no caiga, y si usted anda con gente que es así, mis hermanos, separémonos de esas personas, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y recuérdese que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue en vano, fue para que nosotros fuéramos libertados de estar encarcelados, mis hermanas, de estar encadenados. Y hay mucha gente está encadenada y está encarcelada, mis hermanos, porque estos demonios los tienen tomados. Entonces, pero hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice aquí, dice que cuando nosotros somos seducidos, cuando nosotros nos viene un encantamiento a nosotros, una persona encantada, mis hermanos, esa persona ya no puede ver. Esa persona, mis hermanos, se vuelve ciega. Esa persona, mis hermanos, quiero decirle que dice que cuando la gente está seducida, se le da consejo y no hace lo que se le dice. Mis hermanos, también dice que a veces pide el consejo, y también, mis hermanos, dice que sí y no lo hace. Y también, mis hermanos, esa gente tiene tomada su voluntad. O sea que esas personas por eso no pueden tener un cambio. ¿Sabía usted que todas estas personas les cuesta, mis hermanos, cambiar? ¿Por qué? Porque están seducidas, están encantadas. ¿Ha oído usted que dicen, pero si tanta palabra que hemos escuchado? Así como les dijo el Señor una vez, mis hermanos, dice Él en su palabra, dice, han estado estuvieron bajo la misma nube, dice, comieron el mismo pan espiritual. Todas las iglesias, mis hermanos, si usted le escucha, todos leen la misma, podríamos decir, la misma Biblia, pero la interpretación muchos se la podemos dar diferente. Y le voy a decir, pero dice el Señor que muchos van a ser engañados. ¿Sabe por qué? Estamos siendo engañados muchos, porque no escudriñamos la palabra por nosotros mismos, que nosotros tomemos la palabra y nosotros la escudriñemos. Solo queremos aprender, mis hermanos, a veces doctrinas de hombre, o a veces, mis hermanos, hay gente que le voy a decir algo que lo único que le gusta es escuchar a muchos y hablar lo que muchos dicen. Pero, mis hermanos, eso no es donde el poder de Dios se derrama, porque nosotros tenemos que ser instruidos a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a instruir conforme a su capacidad. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en eso. No le estoy diciendo que usted no escuche a nadie, porque si no, entonces tal vez usted ya ni me escucharía a mí, ¿verdad? No, yo no le estoy diciendo eso, pero tenemos que, mis hermanos, nadie nos va a tomar el pelo, nadie nos va a mentir, mis hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra. Cuando usted escucha palabra, tiene que ser como una confirmación. Por eso el Señor me dio este sueño, por eso el Señor me dio esta revelación, por eso yo leí esto en la palabra, por eso el Señor me hizo sentir esto en mi corazón. Hoy estoy oyendo la revelación, Dios me está revelando qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que aquí está sucediendo. Mis hermanos, tenemos que estar con los ojos abiertos, más en estos tiempos que son tiempos, oiga bien, es el tiempo donde el Señor, mis hermanos, por su gracia, solo por su gracia, porque cuántas veces le hemos volteado la espalda al Señor, cuántas veces lo hemos despreciado, cuántas veces Él nos ha hablado y no hemos querido hacer conforme a su voluntad. Entonces es un tiempo de gracia, pero no para usarla para libertinaje ya, sino que para, mis hermanos, para que podamos encontrar la salvación y que seamos escritos en ese libro, porque muchos creemos que estamos escritos ya en el libro de la vida, y muchos quizá ya estaban escritos, ya fueron borrados. Pero, mis hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que podemos volver a ser nuevamente escritos ahí, mis hermanos, cuando agradecemos y le decimos al Señor, sí, Señor, es por tu gracia, no por méritos nuestros, sino que por méritos, solo por tus méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que cuando también se le da el consejo, dice, está bien, pero mis hermanos, pero no lo hace.
Y dice que también hay muchos, mis hermanos, cuando están tomados por este espíritu, dice que también a veces quieren hacer lo que les dicen, pero como lo hacen ya cuando quieren, mis hermanos ya no se acuerdan bien qué fue lo que se les dijo. O sea que miremos todas las características de cómo opera este espíritu inmundo. Muchos que se les da el consejo, lo hacen. Muchos que dicen, sí lo voy a hacer, y no lo hacen. Y muchos, cuando ya lo quieren hacer, ya se les ha olvidado. A medias lo hacen. Entonces, mis hermanos, las cosas en el Señor son, mis hermanos, para el momento. No son para después, ni cuando uno quiera, sino que cuando el Señor dice. Oiga bien esto. Entonces dice aquí que el Leviatán, mis hermanos, es el príncipe del orgullo. Él es el encargado de hablar al oído. Dice que cuando nos movemos en crítica no constructiva, es el espíritu del Leviatán. Otras características, la gente mal hablada, dice que es la gente escarnecedora. O sea que así como Leviatán es una persona escarnecedora. Por eso aquí, si lo leímos en Reina Valera, ahí decía, mis hermanos, que Leviatán es serpiente veloz y Leviatán es serpiente tortuosa, o sea que también, mis hermanos, tortura a la gente. Mire, dice aquí dice que es una persona mal hablada, o sea que es una persona escarnecedora. Eso es lo que quiere decir, que el escarnecedor, mis hermanos, se manifiesta de esta manera, hablando mal. Dice que es una persona burlona, una persona que pone apodos, una persona que hace chiste de mis hermanos, a veces de derrotas o de alguna falla de los demás, ponen mal a otros, es juzgón. Estas personas, dice, no se liberan fácilmente de la noche a la mañana, porque son personas que también se burlan del mover de Dios. O sea que, mire todo lo que pasa. Hay gente, mis hermanos, que está en la iglesia solo porque lo ve como un club social, en un lugar donde se mueve, donde le gusta venirse a creer que es esto, que es el otro, que es aquí, que es allá, que tiene todo en sus manos, mis hermanos, y son personas que para que ese espíritu salga, mis hermanos, tiene que haber un arrepentimiento genuino y la persona tiene que estar consciente de a dónde va a ir a parar, mis hermanos, porque a dónde van a ir a parar todos los espíritus inmundos. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Leamos en Apocalipsis, ahí habla todo lo que el Señor, mis hermanos, va a hacer. Aquí dice que el Señor dice que va a destruir esto, mis hermanos, pero esto tiene que ser destruido también de nuestras vidas en estos momentos cuando nosotros detectamos que lo tenemos, porque hay gente que piensa que todo esto no lo tiene. Mire yo cuánto hablo con los jóvenes a través de las prédicas y les digo yo que mis hermanos tienen que tener un comportamiento bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque mis hermanos a veces con sus chistes, con esos palabrerío en doble sentido. Y eso se mueve mucho, mis hermanos, porque quieren ser, mis hermanos, personas que lo reconozcan por eso, muy joviales, muy hazme reír, que quieren hacer reír a medio mundo, mis hermanos, y están ofendiendo a Dios. La Biblia no se la saben, pero chistes baratos, mis hermanos, obscenos, eso sí se lo sabe. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que ahí, mis hermanos, le voy a decir cómo podemos llegar delante de Dios, levantar nuestras manos y pedirle a Dios ayuda cuando, mis hermanos, tenemos un vocabulario que dejamos, mis hermanos, mucho de qué hablar. La gente habla de nosotros y nosotros ni nos damos por entendidos y no sabemos camino a dónde vamos, ¿verdad? Pero yo sé que hoy usted está entendiendo ¿a dónde van todos estos espíritus? Usted sabe que van a los abismos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si nosotros no sacamos todo eso en nosotros, ese es el camino que llevamos. Entonces, otra característica de esa gente dice que, mis hermanos, se burla del mover de Dios, hacen que la gente se mantenga ofendida, odian al espíritu, odian el espíritu de servicio. ¿Sabía usted que hay gente que usted la ve, mis hermanos, y a veces lo poco que hacen, no lo hacen para Dios, sino que lo hacen, mis hermanos, solo para ser vistos? Pero servicio a Dios es cuando usted cuida
la presencia de Dios, cuando usted se cuida a sí mismo. Entonces, mis hermanos, esta gente es así, ¿verdad? Esta gente no le importa chismear, hablar, ser una persona desordenada, ser una persona, mis hermanos, que de sus mismas autoridades habla, se burla, mis hermanos. A veces esta persona, mis hermanos, no tiene conciencia de lo que está haciendo, no, está seducida completamente, como le digo, no sabe a dónde va a ir a parar y a dónde va a llevar a los demás también, a los que se alían a esta persona, porque sabe que estas personas encuentran muchos aliados, porque gente carnal, mis hermanos, es la que se mueve más que la gente espiritual. Y con la gente espiritual no quieren tener nada, sino que mis hermanos se alejan. Amén. Entonces, detectemos esos espíritus. Y para los que miran que sí son espirituales y se les aleja a la gente, no se preocupen, oren por ellos, ámenlos y bendíganlos y oren por ellos mucho, para que en el nombre de Cristo Jesús tengan lámpara en su vida y un día puedan ver su condición. Amén. Pero no se pongan a pelear con la gente así, porque el Señor no nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades y huestes de maldad. Dice que estas personas tampoco, mis hermanos, nunca son sujetas, no siguen dirección, no tienen don de servicio. Se encargan de retorcer los mensajes. Se les dice una cosa y van a decir otra cosa. Y mis hermanos, gente mentirosa. Mienten, pero miren, fácilmente, y no les da temor de Dios el mentir, mis hermanos. Dice que provocan también malos entendidos y llevan a la gente a murmurar. También hace que la gente, aquí entra lo que le decía, que hacen que la gente mienta, distorsionan la verdad, producen angustia. Y dice que también hacen endurecer el corazón de muchos, endurecen también la voluntad de las personas. Estas personas, mis hermanos, llega un momento que se sienten cansadas, por eso hay gente, mis hermanos, que a veces se cansa hasta el de servirle a Dios, el hacer algo para Dios. No le gusta el avivamiento, o sea, no le gusta que mis hermanos en la iglesia haya alegría, sino que les gusta más que hayan, a veces, más problemas para estarse enterando y para estarse gozando dentro de su corazón. Y recuérdese que este espíritu inmundo, yo lo dije en la mañana también, no trabaja solo. Este sucio trabajo, él lo hace con otro espíritu seductor. Que muchos creíamos que solo este espíritu es el que, mis hermanos, seduce a las personas, que es el espíritu de Jezabel. No, ellos juntos, mis hermanos, porque recuérdese que él es la serpiente y él se puede manifestar a la gente como hombre o como mujer. Pero mis hermanos, el espíritu jezabélico también opera junto con él. Amén. Entonces aquí vamos a ver algo donde dice que el espíritu jezabélico, ella trae, dice, un espíritu de matriarcado. Ella quiere tener el dominio territorial. O sea que esta ya opera de otra manera. Hace que este espíritu de Leviatán hace que mis hermanos, estos comportamientos de la gente adentro de la iglesia. Pero aquí, mis hermanos, ya junto con Jezabel, mis hermanos, ya es un espíritu, dice, de matriarcado. O sea que, mis hermanos, quiere tomar el control de muchos lugares. Mire cuánta gente, mis hermanos, cuando no deja que el espíritu de Dios se derrame, que la presencia de Dios se derrame, le están dando lugar a ese espíritu seductivo. La gente está seducida, mis hermanos, la gente no quiere adorar a Dios, la gente no quiere oír palabra de Dios. La gente, mis hermanos, solo lo único que quiere es que la motiven, que la mantengan, mis hermanos, que su carne la mantengan bien, podríamos decir activada, ¿verdad? Porque la carne se activa, mis hermanos, cuando la gente lo único que quiere oír de que todo va a estar bien, cuando dice el Señor, ¿verdad? A veces las profecías falsas, cuando les dicen que todo va a estar bien, cuando dice el Señor, no van a estar bien las cosas, porque recuérdese que el Señor desde cuando nos viene hablando de los últimos tiempos, para eso nos hemos venido preparando. Todos los años que usted tiene de ser cristiano es una preparación en la cual Dios lo trae, porque mis hermanos, en esos años muchos tal vez se han preparado, muchos, le voy a decir algo,
se han burlado más de la obra de Dios, haciendo creer a los demás que son cristianos, hasta sirviéndole a Dios. Mis hermanos, aparentemente no le sirven a Dios, sino que al enemigo, sino que son, mis hermanos, los infiltrados de los cuales el Señor habla en su palabra. Entonces yo le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos aquellos que hayamos estado como infiltrados o le pedimos perdón a Dios, o aquellos, mis hermanos, que también en este momento son los infiltrados, que son aquellos que están trayendo discordia, división a las iglesias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje llegue a su conciencia y recapaciten, y mis hermanas dejen de hacer lo que están haciendo, porque recuérdense que el tiempo, el momento de que el Señor, mis hermanos, va a trabajar, mis hermanos, y recuérdese que así como ahorita es el mismo Señor que está dando lugar a que todas esas cosas, mis hermanos, que se van a desatar, cosas horrorosas en la tierra, mis hermanos, el mismo Dios está dando lugar. ¿Sabe para qué? Para que, a ver si todavía sí, hay parte del remanente de Dios o del pueblo de Dios que se va a arrepentir. Todavía es un tiempo de que el Señor esté extendiendo la misericordia, para ver si, mis hermanos, hay gente que va a reconocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Pero muchos, mis hermanos, dice que van a apostatar, muchos, mis hermanos, van a debilitarse, muchos, mis hermanos, no se van a mantener firmes, porque los que nos mantiene firmes, mis hermanos, es la presencia del Espíritu Santo. Y muchos no conocen ni la presencia del Espíritu Santo, porque es la gente que anda así, mis hermanos, gente que no le gusta buscar de la presencia de Dios. Mire, a veces están en la alabanza, mis hermanos, hay gente que hasta en la alabanza puede estar, pero mis hermanos, es gente que no, mis hermanos, no son tocados nunca por el Espíritu de Dios, porque es gente que nada más o bien solo sabe cantar o solo sabe tocar un instrumento. Hay gente, mis hermanos, que lo único que hace es ponerse un buen traje y estar sirviendo ahí bien pulcro, bien esto. Y mis hermanos, por eso dice el Señor, sepulcros blanqueados, por fuera una cosa y por dentro somos otra, mis hermanos. Entonces tenemos que analizarnos, porque recuérdese que Dios va a pedir cuentas del alma, no del gran traje que usted se puso, ni tampoco por todo lo que usted mostró que era y no lo era. Amén. O sea que nosotros tenemos que poner mucho cuidado en eso, mis hermanos. Amén. Y vamos a ir a una cita bíblica y quiero que leamos en la otra cita que usted puede leer, donde usted se puede dar cuenta de todos los profetas falsos, pero recuérdese que eso ya lo dimos en la primera parte, ¿verdad? Y no quiero ahondar ahí, sino que si usted quiere saber más, lea oiga el tema, este mismo tema de la primera parte. Ahí di la cita bíblica que estaba en Ezequiel 13. Ahí usted va a encontrar, ¿verdad? Todo lo que es de la seducción. También, ¿verdad? Como todas esas profecías falsas que muchas veces hay gente que ha recibido, los seduce, y mis hermanos, y la gente ya no quiere honrar a Dios, sino que solo honrar al hombre y nada más le cree al hombre. Puede leerlo en Ezequiel 13 del 1 al 23. Pero ahorita vamos a entrar a otra cita bíblica, vamos a leer en Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis 12 vamos a leer hasta el 25. Escribe, dice al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé de dónde vienes. Dice, sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, dice, sigues fiel a mi nombre, no negaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran, dice, a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, y incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a comer inmoralidad sexual. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas, por lo tanto, dice, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias, al que salga vencedor, le daré del maná, dice, del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y dice aquí más abajo en el 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y la fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales, a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. Por eso les voy a poner en su lecho un dolor, y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de su mujer, dice, los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al respecto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas, ni han aprendido los mal llamados profundos de secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Estos sí retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Entonces aquí el Señor, mis hermanos, nos está hablando de muchas características también del movimiento de estos espíritus inmundos, el de Leviatán, que es la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, porque es veloz para hacer las cosas y tortura a la gente, porque después que la usa, mis hermanos, les pasa la factura. Mis hermanos, aquí podemos ver que es gente también que tolera, ¿verdad? Así como digamos en las iglesias, como miren, ahí a la gente profetizándole, no importa si la gente está en pecado, pero ahí le están profetizando grandes cosas, que le va a venir esto, y ahí mantienen a la gente, porque la gente es lo que le mantiene, y se sienten, mis hermanos, que hasta están bien, que no deshonran a Dios. Mis hermanos, a veces maltrato en los hogares, mis hermanos, hombres, mujeres, las mujeres, mis hermanos, que no son, como decir, personas, que cuidan verdaderamente a sus hijos, hombres tampoco, mis hermanos, que no cuidan su hogar, gente, mis hermanos, que anda, como le digo, ¿verdad? Que dicen ser que están casados, que tienen un hogar, mis hermanos, y no hay ningún respeto para su casa, no le enseñan buenos valores a sus hijos, nada, mis hermanos, pero van a la iglesia y ahí levantan las manos y ahí están los mentirosos, los engañosos, vendando a la gente, amarrándole las manos a la gente porque les quitan sus habilidades, les ponen grilletes en los pies, mis hermanos, para que no caminen, para que no avancen. Entonces, mis hermanos, no tienen ni que ir al mundo, aparentemente, porque mis hermanos en su corazón están en el mundo, porque están haciendo las cosas de los mundanos. Entonces, mis hermanos, son esos espíritus, mire, metidos en las iglesias, y muchos no los detectan, mis hermanos, así están. Y mis hermanos, esa gente recibiendo profecías falsas, aquí está diciendo a esa que profetiza, mis hermanos, lo leímos, cuando usted lo lea en Ezequiel 13, ahí se va a dar cuenta cómo operan todas estas profecías falsas. Dice el Señor, dice el Señor, y afirman que lo dijo el Señor cuando yo no he dicho nada, porque mis hermanos, Dios no va a estar hablando a un pueblo, mis hermanos, que se mantiene, que es una persona corrupta, que es una persona, mis hermanos, que no obedece a las leyes, a todo lo que Dios, mis hermanos, demanda en su santa y bendita palabra. Nosotros, mis hermanos, a veces cargamos un espíritu, mis hermanos, de Edom, de ese espíritu de Esaú, ese espíritu, mis hermanos, de gente despreciativa, que despreciamos lo bueno, mis hermanos, por correr a hacer lo malo. Como, mis hermanos, miramos operando, mis hermanos, en muchas iglesias,
que la gente, mis hermanos, así está. La gente lo que tiene que oír es palabra de Dios, palabra de Dios. La palabra es la que la va a redarguir. Y si no, esa gente le va a dar cuentas un día a Dios. Mis hermanos, el Señor le va a pedir cuentas. ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te hablé directamente a tu vida? Llegué con misericordia, te extendí mi mano, te di pan para saciarte. Porque, mis hermanos, el que se quiere saciar del pan de Dios no va a tener hambre de andar, mis hermanos, andar haciendo cosas ilícitas para poder obtener algo. Uno confía en Dios, cree en Dios y solamente en Dios. Para mis hermanos, esa es la persona que se mantiene firme. Entonces, ya detectó usted qué es lo que hace, mis hermanos, este espíritu seductor. Entra a seducir, mis hermanos, y a veces hasta los mismos siervos de Dios caen. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos solo saben la palabra, solo saben comunicar, solo tienen, mis hermanos, carisma para decir las cosas, pero mis hermanos tienen una labia, mis hermanos, son personas, mis hermanos, que tienen, ¿cómo le dijera? Son dos caras, mis hermanos. Pero cuando verdaderamente hay un cuidado, se le habla a la gente, mis hermanos, palabra de Dios, palabra, mis hermanos, que nos está haciendo, confrontándonos. Mire, lea usted todo lo que hablaban los profetas, los mayores, los menores, todos ellos, mis hermanos, siempre confrontando, porque el ser humano necesita, mis hermanos, que lo estén confrontando día a día, porque para eso dice que tenemos un pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él, oiga bien, Él tiene una vara. La vara es que cuando Él la tiene que usar, la va a usar, porque Él al hijo que ama lo corrige. Cuando tiene que usar el callado, también Él lo va a usar, mis hermanos, cuando nos estamos desviando, pero cuando estamos en su redil. Pero mis hermanos, muchos de nosotros no nos gusta ni la vara, no nos gusta el callado, no nos gusta nada, solo nos gusta que nos soben la espalda, solo nos gusta que nos estén diciendo que todo va a pasar, que todo está bien, cuando, mis hermanos, la gente lo que debería de hacer, todos deberíamos, lo que deberíamos hacer es compartir la palabra, pero compartir la palabra tal y como está en la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces yo le dejo este mensaje en su corazón y le pido al Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, que todas estas cosas, esas características de estos espíritus inmundos que se unen para operar, mis hermanos, en el mismo pueblo de Dios, en sus mismas casas, mis hermanos, que en el nombre de Cristo Jesús se vaya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, tenemos que liberarnos, mis hermanos. Es tiempo donde nos vamos a mantener firmes, donde, mis hermanos, vamos a estar guardados bajo la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener el sello del Espíritu Santo si nosotros nos mantenemos en las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Así que dejemos esa vida, mis hermanos, que estamos llevando. Si usted necesita ordenarse en su vida, en su casa, hágalo, hermano. Esas son las ofrendas que usted le puede dar a Dios cuando usted hace todo lo posible, mis hermanos, por agradar a Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y declaro que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer por mí, por su casa y por mi casa, por sus hijos y por mis hijos y por toda nuestra familia, mis hermanos. Dios ha peleado las batallas en este momento por cada uno de los esposos, de las esposas. Dios ha peleado esas batallas en el nombre de Cristo Jesús, si usted así lo cree. Así que esta noche dele alabanza al Señor. Ahí, mire, levante alabanza en su casa, únase con su familia. No se quede solo, ay, qué rico, qué bonita estuvo la prédica y ya. No, levante alabanza para que en este momento esos espíritus inmundos que habían en usted y había en su casa y había en su familia, hasta los que están cerca, los que están lejos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo eso se vaya ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, por la obra bendita y maravillosa que tú, Señor, ya hiciste, Señor, en tu pueblo que en este momento recibió, Señor, esta prédica. Yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y muchas gracias a usted que se conectó, a usted que siempre está atento a escuchar y a oír la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gracias por esa reverencia que usted le da al Padre, que usted le dedica este tiempo al Dios Todopoderoso. Yo le pido a Dios que usted tenga el tiempo siempre para oír palabra de Dios. Mire, haga el tiempo, aunque esté en su trabajo, llévese su teléfono, póngase sus audífonos y escuche la palabra de Dios. Es un tiempo, 45 o una hora lo más que usted, hermano, se le va a dedicar al Señor. Mire, usted va a ser edificado, va a ser levantado, va a ser prosperado, porque así como dice la palabra de Dios, que yo deseo que usted prospere en todo, así como prospera su alma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esos
mensajitos que usted siempre envía. Para nosotros es de mucha alegría el saber de usted. Y muchas gracias a todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Les bendecimos con toda clase de bendiciones. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos.